¿Cuál sería la diferencia entre una sucesión aritmética y una sucesión geométrica? ¿Qué es lo que toca ahora? Bueno, como lo que vimos la semana pasada, decía, por ejemplo, 6, 9, 12. Si usted dice, bueno, de 6 a 9 hay 3 espacios. De 9 a 12 hay 3 espacios. Vamos a decir, por ejemplo, que hay un 15. Y de 12 a 15 hay, ¿cuánto hay? 3 espacios. 3 espacios. Correcto. Y así sucesivamente, porque esto es una sucesión, una progresión, siguen más números. Si yo encuentro esos espacios mediante la suma o la resta, en este caso yo puedo decir, voy a restar un término y les resto el término anterior. Y ahí me da 3. Por ejemplo, 15 menos 12. 3. 12 menos 9. 3. 9 menos 6. 3. Sí, eso lo encontramos mediante una resta, entonces eso es una diferencia. Saben que la palabra diferencia es sinónimo de resta, ¿verdad que sí? Entonces, a este término, al 3, le llamamos diferencia, representado por la letra D. Pero, ¿qué ocurre si vemos esto que está aquí? Díganme si ustedes pueden encontrarlo. Vamos a ver. Ustedes pueden visualizar la diferencia ahí. Yo lo que veo el número. Por ejemplo, que Para empezar, sí, profesor. La primera diferencia es de 6. Y después la segunda diferencia es de 12 y va bajando. Así lo interpreto yo. entonces, de 6 a 12, de 12 a 24, de 24 a 48, ¿cómo va cambiando eso? ¿Cómo va cambiando? Yo le puedo ir sumando un mismo número. Se suma el mismo número. Sí. ¿Qué número? El mismo- De 6 a 12, ¿cuánto hay? 6. 6. Y si yo le sumo 6 al 12, ¿me da 24? No, No. tiene que sumar No. 12 más 12. No. Entonces, oigan lo que ocurre aquí. Esto ya no es una sucesión aritmética que se encuentra mediante la resta o la suma, ¿verdad que no? Esta es una sucesión geométrica y se encuentra mediante la división o la multiplicación. Entonces, yo tengo que encontrar un número que, si yo divido un término entre el término anterior, oye, no es restando ahora es dividiendo, porque esta es geométrica. Cuando era restando, era sucesión aritmética. Pero como es ahora dividiendo, es una sucesión geométrica. 12 entre 6, ¿a cuánto da? A 2. A 2. 2. 24 entre 12, 2. a 2. 48 entre 24, A 2. ¿están entendiendo? Y si lo multiplico, 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2. 42. 48. Ah, ¿Están viendo la diferencia? Que aquí era sumando 6 más 3, 9. 9 más 3, 12. 12 12. más 3, 15. Sí. ¿Verdad? Y se encontraba restando el término, un término menos el anterior. En este caso es diferente, no es más, es multiplicando. 6 Multiplicación. por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. Y para yo encontrar el 2, yo simplemente agarro un término y lo divido entre el anterior. Ejemplo, 48 entre 24. O 24 entre 12. O 12 entre
6. 6. ¿Lo están viendo ahí? Ya saben la diferencia entre una sucesión geométrica y una aritmética. Sí. ¿Me la pueden explicar en una oración corta? Que en el término general de sucesión es aritmética, es sumando, y en la sucesión geométrica es multiplicando. Bueno, también. ¿Y cómo yo encuentro ese término? Aquí se llama diferencia, pero aquí el 2 se llama razón. Razón. Ustedes saben que en matemática una diferencia, ¿qué es? Es una resta, ¿verdad que sí? Y por eso el 3 se llama diferencia. Pero en este caso no estamos hablando de resta, estamos hablando de ¿qué? De división. 12 entre 2, entre 6 a 2. Entonces, Multiplicación. 2, De división. ¿cómo se llama ese 2? Una razón. Una razón. Recuerden que la razón es el resultado de una división. La razón es el resultado de una división. Igual que la diferencia es el resultado de una resta. Entonces, la razón. Bien, vamos a continuar, ya que entendemos la diferencia entre ambas expresiones. Aquí dice, la razón geométrica es la comparación de dos cantidades por su cociente, es decir, una división, cociente en división, donde se ve cuántas veces contiene una a la otra. La sucesión de la potencia de 2 es una sucesión geométrica con razón de 2. Ejemplo, yo tengo aquí 4, 8, 16. ¿Lo ven ahí? 4, 8, 16. Eso es una sucesión, ¿verdad que sí? Pero, ¿cómo yo encuentro la razón de esa sucesión? Aquí hay una fórmula donde decimos A entre B es igual a E, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Y R es la razón geométrica. ¿Qué significa todo esto? Bueno, yo tengo al 4 y al 8, que lo tomo de ejemplo. Ya yo sé que tengo que decir que el 8 es el antecedente y el 4 es el consecuente. Entonces yo tengo que decir 8 entre 4. ¿Cuánto da 8 entre 4? ¿Cuánto da 8 entre 4? 2. A 2. Y claramente me dice aquí que para yo encontrar la razón es mediante ¿qué? ¿Mediante qué? ¿Qué es esto? Mediante división. División. Mediante una división. Correcto. Entonces, ¿una división, teacher? Sí, correcto. Entonces, cuando decimos antecedente y consecuente, nos referimos a simplemente un término se divide entre el término que está antes, el anterior. Y ya. ¿Entendieron? Por ejemplo, agarro el 16 y lo divido. ¿Cuál es el que está antes del 16? Yes. El 8. Entonces, 16 entre 8. Y ahí de una vez encontramos lo que llamamos razón. ¿Entendieron esa parte? Yes. Sí. Vamos ahora a borrar. Y continuamos. Dice aquí, más ejemplo de razones. ¿Está? En este caso tendríamos 4, 8, 16 y es lo mismo. Si te quieres encontrar, por ejemplo, con cualquier número, te agarra el 16 y dice 16 entre 8, porque el anterior era el 8. Si agarra el 8, 8 entre 4, porque su anterior era el 4. Y así sucesivamente. El 4 entre 2, porque ¿cuál era el anterior al 4? El 2. ¿Entendieron ahí? Cuando yes. 2, 4, 6, 8. Sí. Es lo mismo. Sí. Vamos a seguir. Aquí tenemos la fórmula para encontrar un término tal. Es decir, a ti te pueden decir el 2 es el primer término, el 4 es el segundo término, el 8 es el tercer término, el 16 es el cuarto término. Pero si te dicen encuéntrame el término 20, usted sabe que tiene que multiplicar varias veces. Entonces, ya saben, una pregunta. La fórmula que vamos a utilizar es esta que está aquí, C sub n, que se refiere a buscar un término enésimo. La pregunta, ¿cuál es? Siempre va a ser de los números
duendo. No te escuché, repite. Teacher. Dígame. Que si siempre los números van a ser de duendo, que lo vamos a No, buscar, no, siempre no, va a no, ser de no, duendo. no. Siempre va a ser multiplicando, aunque sea por 1.000.000, pero multiplicando. Bien, no siempre será de 2 en 2. 2 en 2 es el ejemplo. Seguimos. Entonces, esta que está aquí es la fórmula para encontrar, o la fórmula general para encontrar un término cualquiera, un término que me pidan, un término enésimo. Eso es lo que significa C sub n, término enésimo. Que simplemente decimos que es igual, agarramos el primer término, lo multiplicamos por R, que en este caso es la razón, pero que está elevada a el término que me pidieron menos 1. Si me pidieron, busca el término 40, bueno, 40 menos 1 sería 39. Busca el término 100, 100 menos 1 sería 99. R a la 99. ¿Están entendiendo? Entonces, para que entendamos mejor, vamos a pasar a aplicar Yes. a un ejemplo en la vida real. Aquí dice, imaginemos que se observa el cultivo de una bacteria. ¿Ustedes saben lo que es un cultivo de bacterias? ¿Están en línea? Cultivar bacterias. Pues ya lo- ¿Saben lo que es eso? Sí, sí. Sí. ¿Qué es? No, En realidad no. Porque dicen sí. Vamos a seguir. Miren. Imagínense que usted tiene una infección rara. Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio Amadita o Referencia o cualquier sea el laboratorio que usted va? Ellos toman un poco de sangre y lo colocan en un lugar Ajá. a ver cómo se comporta la bacteria. Entonces, la bacteria tiene un comportamiento rápido o lento. Es decir, saben que la bacteria se multiplica. Digamos que la bacteria son gusanos, que no lo son, ¿eh? La bacteria es otro tipo de cosa, pero digamos que son gusanos. Entonces, los gusanos de esa bacteria, en un momento tú tienes, Imaginemos que esa en un momento tú tienes dos cultivo de una gusanos, bacteria, ¿verdad la que cual sí? se va duplicando Pero al cada minuto, hora. Inicialmente, en la vez de dos bacteria gusanos, lleva tú un tienes 4 comportamiento gusanos. como el de la serie Pero 2, a los 2 4, minutos 8, tenía Hola, 4, pero Irma, va a tener al 8. cabo de Pero 40 ven acá, horas, están cuál hablando sea al la mismo cantidad de la ¿y quién bacteria es el que que está resultará, hablando? a cuál Right. Hey, corresponde el están término leyendo en voz 40 alta de la ahí. ilustración 2, 4, 8 y 6. Esa es lo que era. Seguimos. Decía que la bacteria tiene un comportamiento que se va multiplicando. Entonces, en un momento tú tienes 2 gusanitos, pero al minuto tiene 4, pero a los 2 minutos ya tiene 8, a los 3 minutos tiene 16 y se va multiplicando, porque los 2 que habían se volvieron 4 y los 4 que habían se volvieron 8, los 8 que habían y así. Entonces, fácilmente en 3 días tú tienes millones de elementos de bacteria. Entonces, en la vida real la bacteria se comporta de que si es muy peligrosa, ellos la ponen a cultivar como si fuese una planta, a que se reproduzcan, y al ellos ver que eso se reproduce rápido, saben qué tipo de medicamento van a utilizar contigo, ¿verdad que sí? Y qué tan fuerte es, qué tan resistente es la bacteria. Entonces ellos la cultivan. Eso se llama el cultivo de bacteria. Cuando en los laboratorios te toman un poco de sangre para verificar qué tipo de bacteria y cómo se reproduce tu bacteria, qué tan rápido se reproduce. Entonces nosotros vamos a ver qué tan rápido se reproduce si, por ejemplo, la sucesión de esta bacteria es 2, 4, 6. ¿Qué significa? Que primero tenemos 2 gusanitos, después tenemos 4 gusanitos, después tenemos 8 gusanitos y después tenemos 16 gusanitos. ¿Lo están viendo? ¿Están en línea? Sí. Estamos activos, papi. Sí, sí. ¿Entendieron qué es lo que hacen con el cultivo de bacterias? Sí. 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 Sí, Sí. se reproducen rápido. Excelente. Entonces, yo le digo, aquí hay un ejemplo. Imaginemos que se observa el cultivo de una bacteria, la cual se va duplicando cada hora. Cada hora. Inicialmente la bacteria lleva un comportamiento como de la serie 2, 8, 4, 8, 16. O sea, se va duplicando. Al cabo de 40 horas, que son casi 2 días, ¿cuál será la cantidad de bacterias que resultará? En un lenguaje más matemático, le pueden preguntar, si yo tengo la sucesión 2, 4, 6, 8, ¿cuál es el valor del término 40? El término 40, ya ustedes saben que no tiene término 1, que es C1, término 2, C2, C3, C4, C5. Entonces ellos quieren preguntarte, ¿cuál es C40? El término 40.
Entonces, simplemente buscamos la fórmula general para el término enésimo. Está por aquí. Vamos ahora a identificar cuáles son los términos. La sucesión que me dieron fue 2, 4, 8, 16. ¿Quién es el 2? El término 1, o sea, representado por la letra C. Término representada por la letra C. C1. El 4, término 2. 8, término 3. 16, término 4. Entonces, me pidieron cuál término. El 40. El término 40. 40. Al pedirme 40. el término 40 o en algo de la vida real, ¿qué pasaría a las 40 horas? Que es lo mismo que en la posición 40. O sea que cada hora va cambiando el número. La primera hora son 2, la segunda hora 4, la tercera hora 8, la cuarta hora 16 y la hora 40 ya sería lo que llamamos el término 40. Me pidieron el término 40. Yo no voy a decir aquí. Ya yo sé que de 2 a 4 son... ¿Cuál es la razón aquí? De 2. La razón Después. sería C2 entre C1, Sí. que sería 4 entre 2. Pero recordando también que puede ser C4 entre C3. Simplemente es un término dividiendo el término o dividido Está al lado. el término anterior, ¿verdad que sí? Yes. 16 entre 8 o C4 entre C3. O también puedo decir C3 entre C2. El caso es que te tomo un término, lo divide entre el anterior y ya tenemos ¿a quién? A la famosa razón. Bien, Siempre en este caso va a dar lo C4 entre C3 sería 16 entre 8. ¿Cuánto es 16 entre 8? 2. 2. Correcto. Ahí está. Bien. Me pidieron, ya yo tengo la razón. Me pidieron el C40, que es el término 40. La fórmula general es CN, en este caso, el término enésimo, es igual a A1. Miren, la semana pasada en las clases de aritmética, de sucesiones aritméticas, yo le dije que los términos los van a representar con 2 letras. O los representan con la letra A o los representan con la letra C. ¿Se acuerdan? Yes. No, no me acuerdo. Bueno, pues no estuvo Sí, viendo la profesor, clase que ¿se envié acuerda? la semana pasada. Trabajamos la semana pasada. Mire aquí, C1, ¿verdad que sí? C1 es lo mismo que decir A1. Lo que pasa es que algunos matemáticos dicen C1, otros matemáticos dicen A1. A1. ¿Están entendiendo? Sí, sí. Entonces, Es lo en, mismo. en C2 puede ser C2 o B2. A2. Todo con A. La única letra que cambia es o la C o la A. C3 puede ser ¿qué? A3. A3. C4, A4. A4 y así. Y C40 sería A40. Bien, entonces aquí en la fórmula que Ya. están viendo que dice A1, ¿a quién se refiere cuando dice A1? A C1. ¿Están entendiendo? Yes. Para que no se confundan y digan, pero ahora me cambió la cosa, ¿por qué ese A1 de dónde aparece? Bueno, A1 es lo mismo que C1. Recuerden que la palabra término, el término 1, término 2, término 3, término 4, se representa con la letra A o con la letra C. Cuando lo vean así, no se confundan. ¿Entendieron ahí? Yes. Bien. Sí. Entonces, Sí. A1 ya sabemos que es el primer término y es en números, el número 2. 2. R es la razón. ¿Cuál es la razón que encontramos? 40. 2. 2. 2. N es el término que me pidieron. ¿Cuál fue el término que me pidieron? 40. 40. 40. Entonces, aquí arriba, N menos 1, ¿cuánto sería N menos 1? N. N menos 1, ¿cuál sería? 40. 39, 39. 39, porque N es 40 y 40 menos 1, ¿cuánto serían? Ah, 30. ya. 39. ¿Lo están viendo? Vamos Sí. a borrar todos estos rayones y a continuar. Ya que cambiamos todas las letras por números, ahí lo ven. C40 es igual a 2, que era el primer término allá, por 2, que es la razón R, elevado a la 40 menos 1, que sabemos que 40 menos 1 es 39. Y 9.
Aquí simplemente yo digo 2 a la 39 me da tanto y lo multiplico por 2 y me dio el resultado correcto. Bien, pero también yo lo puedo hacer y decir, hay una regla que te dice, en una multiplicación, si tenemos la misma base, yo simplemente sumo los exponentes. Todo número normal está elevado a la potencia 1. Ustedes sabían eso, ¿verdad que sí? Ustedes saben que todo número está elevado a la potencia 1, pero el 1 no se marca. Si yo digo 3, Exacto. 3 a la 1, pero el 1 no se marca. No se marca. Aquí hay un 2, es 2 a la 1, pero no se marca. Esto que está aquí entre paréntesis es una multiplicación, ¿verdad que sí? Si yo tengo una multiplicación y tengo los mismos números, yo simplemente sumo los exponentes y dejo el mismo número. Es decir, dejo 2 elevado a ¿quién? 1 más 39, ¿cuánto da? 40. 40. ¿Están entendiendo? Yes. Bien, en ese sentido, yo digo 2 a la 40. Si no lo quieren hacer así, de que si tiene la misma base, sumamos los exponentes, lo pueden hacer también, decir 2 a la 39 en su calculadora, eso que le da lo multiplican por el número que está aquí. Si es un 3, vamos a borrar, si es un 3, significa que 2 a la 1 van a ser bases diferentes. Sería 3 a la 1. Yo no puedo sumar y que el 1 del 3 y el 39. ¿Por qué? Porque son bases diferentes. Yo tengo que hacer 39, 2 a la 39 y lo multiplico por 3. Pero en este caso no es un 3. ¿Qué es? Un 2. Un 2. Y como son la misma base, 2, 2, simplemente sumo los exponentes. Entonces me va a dar 2 a la 40. Y si busco la calculadora científica, usted la tiene, su calculadora científica a mano, ¿verdad que sí? No. 2 a la 40 me da esta cantidad. ¿Quién la lee? No se ve bien. No se ve bien, profe. ¿Qué es lo que no se ve? Más para arriba. Súbalo. Los números. Ya se ven mochados. Tiene como que. Se ha mochado. Oh. Y ahí se ve. Ahí. Léalo. Ahí. Pero silencio, loco. Yo. Léalo. Aplicación en la vida real. No, lea el número C40 No. abajo. Ah. El resultado. Abajo. Vamos. Vamos en unidad, decena y centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Entonces aquí esto es unidad de millar, centena de millar, unidad de... Así, hasta encontrar de billón. Entonces, ¿qué cantidad hay ahí? 1 billón. 1 billón. No, 1 millón. 1 millón. No. Vamos a leérsela porque se me va el tiempo. Tienen que trabajar un poco con cifras grandes, ¿eh? 1 billón, 999, 511, 627. 900 no, 1 billón. 99.511 millones. 627.776. ¿Lo vieron? Sí. Este con B, 1 billón. ¿Verdad que sí? Sí. Yes. 99.511 millones. Millón. Entonces, 627.000 también, 776. Bien. Yes. Bueno, ¿por qué un número tan alto? Así son las bacterias. En la vida real, ese es el comportamiento de una bacteria, que en un momento tú tienes 2 bacterias y a las 40 horas, los 2 días, tú tienes 1 billón de bacterias. Y por eso las bacterias matan rápido. Y por eso la cultivan. Y desde que ven que van muy rápido así, dicen, no, pero en 2 días va a matar a ese hombre. Y actúan rápido. ¿Están entendiendo? Yes. Sí. Entonces, ya estamos viendo series. Así es que
Y eso es todo. Esta clase es aplicable, eso es todo. Para o por hoy. Ya sabemos encontrar un término de una sucesión. Luego No, pero si tú quieres más, tú lo buscas. No, yo te puedo decir a ti, como hicimos en la semana pasada, primero buscamos un término y luego al siguiente día, yo mañana le voy a enviar un video buscando la sumatoria de varios términos. ¿Se acuerdan? Que fue para progresiones aritméticas. Ahora estamos buscando un término de progresiones geométricas, que son multiplicación o división, y luego buscaremos la sumatoria. Pero por hoy solamente es eso. Claro, siempre tenemos nuestra actividad de aprendizaje para que ustedes vayan practicando. Así es que vamos a verla. Yo puedo. Mírenla aquí. ¿La están viendo? Sí. Bien, déjame ponerla en grande a ver si la ven también. ¿La ven ahí también? Anda, padre. Carajo. Se quitó. Chacho, no complete. Miren para acá. ¿La están viendo? Yes. Bueno, en la primera, ¿qué tienen que determinar? ¿Qué van a buscar aquí? Las razones. ¿Cómo ustedes encuentran una razón? Dividiendo el número con el anterior. Correcto. Y aquí abajo, ¿qué hacen? Calcular el término general de las siguientes progresiones geométricas. Aquí te dan 2, 8, 32, 128. Bueno, la parte de calcular el término general la vamos a explicar luego. En este caso, simplemente busquen un término específico. Busquen el término, qué sé yo, el término 20 de esa sucesión. 2, 8, 32, 128. El término 20 es muy lejos. Busquen el término 10. ¿Vieron? ¿Me escucharon aquí? Se va a hacer lo mismo que usted hizo ahora mismo. Se hagan lo mismo, porque la forma de buscar el término general ya es un poco diferente. Lo vamos a explicar mañana en la próxima clase. Entonces, aquí, 2, 8, 32. Busquen el término 128. Busquen el término 10. ¿Cuál es el término 1? El 2. Término 8 es el término 2. Término 32 es el término 3. Término 128 es el término 4. Usted me va a buscar el término 10. Póngale el 10 para tirar un crencho a eso. Van a buscar a C sub 10. Sí. Y aquí abajo tienen A1 y tienen R6, que es la razón. Esa es otra. Ahí no te dieron esto que está aquí. Te dieron esto que está aquí. ¿Cuál sería la sucesión o la progresión de estas dos figuras? Bueno, yo sé que el 2 es el primer término. 2 es el primer término. Y la razón es 6. Entonces significa que 2 lo multiplico por 6. 2 por 6. El siguiente número, ¿cuál sería? 12. 12 por 6, ¿cuál sería el siguiente número? 24. ¿Cómo? 12 por 2 es 24. Eso mismo. 72. Entonces, así mismo, correcto. Entonces, te va a conocer el siguiente número, 72. Y así sucesivamente. Jóvenes, necesito dejar de compartir esta pantalla. Vamos a encender todas las cámaras para pasar la lista porque me queda...